Bueno, pero ya sabes que una vez muerto, todavía oímos, ¿eh? El ser humano, lo último que pierde, aunque haya muerte cerebral, tiene oído todavía. ¿Después de muerto? El oído es el último sentido que debe de emitir órdenes al cerebro, aunque no haya funcionamiento cerebral, ¿sí? Pues entonces en el funcionamiento cerebral no hay nada. No hay recepción, luego no elabora nada con ese sonido, pero las órdenes del oído llegan al cerebro. O sea que yo cuando me muera, todavía voy a estar escuchando. Sí, dicen que solemos escuchar lo que nunca hemos querido oír. O sea que encima voy a escuchar alguna crítica. Hoy ya habrá quien haya escuchado el reparto de sus bienes una vez muerto. Yo soy bastante escéptico en esas cosas. Bueno, eso dicen los que estudian el cuerpo humano y que ese es el último sentido en morir. ¿Y cómo lo saben? Pues habrán hecho pruebas, digo yo. Como la historia de esta casa y de sus paredes, parece que pues en tanto tiempo todavía siguen dando huesos, siguen dando noticias, todavía, mira. Sí, pero porque han venido aquí a enredar, que los huesos no decían nada. ¿Y esos huesos también? ¿Escucharon los huesos? No, Ya no. No, dicen de horas, que eso es cuestión de unas horas. Bueno, cuando me muera yo, estaré al acecho. A ver No te preocupes. si alguien me critica o así. No te preocupes, que no tendrás ocasión de contárnoslo luego. He elegido esta escena porque me interesaba hacer un poco de hincapié entre las para mí inexistentes diferencias entre la ficción y el documental. Cuando preparamos esta escena no había un guión de diálogos previos, es decir, los personajes que se interpretan a sí mismos, el joven es el cura del pueblo y el personaje más mayor, Luis, es el guarda real de la casa. Y bueno, nunca sabían ellos lo que íbamos a rodar y de alguna manera yo tampoco en los temas de diálogos, ¿no? Entonces yo lo preparé por separado al cura, le dije que le hablara a Luis de lo que quisiera y que pasados 5 o 6 minutos de conversación le hablara un poco de los huesos que habían aparecido en la casa. Para los que hayáis visto la película hay una secuencia anterior en la que unos arqueólogos extraen unos huesos de los cimientos de la casa, huesos que también estaban ahí, que también es una secuencia documental, digamos. Y no le di ninguna instrucción de nada más, solamente le dije que intentara introducir el tema de las apariciones de los huesos en la casa con su conversación. Y a Luis le dije que el cura le iba a hablar de lo mal conservada que estaba la casa y de alguna manera de lo mal que hacía su trabajo, lo cual a Luis no le gustó nada, claro, y se puso en guardia. Con esto lo que yo pretendía es que cuando Luis se diera cuenta de que el cura no le hablaba de esto, sino de otras cosas, se relajara y estuviera más natural delante de la cámara, como creo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que a mí me parece un poco extraordinario del tema que comentaba al principio, en cuanto a las diferencias entre la ficción y el documental, es que, claro, la segunda parte del diálogo es un diálogo improvisado pero inducido. Yo le dije que hablara que introdujera el tema de los huesos, ¿no? Sin embargo, visto desde fuera, si no doy esta información, parecería que es mucho más ficcionado la conversación espontánea del cura, porque esta historia de que los muertos escuchan, que no sé de dónde la ha sacado el cura, aunque él jura que es cierta, dice que los que saben se la han explicado, evidentemente es una historia del imaginario popular, por lo menos del imaginario popular de mi pueblo, pero parecería, y de hecho algunos críticos aseguran que es así, que esto es producto de la mente de un guionista y que esto no lo puede decir, digamos, una persona de manera documental. Y sin embargo la otra parte, la que sí que está inducida, digamos, por la mente guionista, es la que parece más documental, ¿no? Con lo cual yo me planteo dónde están los límites entre la ficción y el documental. Bueno, yo sinceramente creo que no existen.